Hola, en el siguiente video vamos a empezar a trabajar cuestiones introductorias de qué es la ciencia, qué es la epistemología, cuál es su relación con la tecnología, ¿sí? Puntualmente es un texto que se llama Nociones de Epistemología de Gaeta y Robles, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando cada uno de los títulos que plantean el texto e ir explicitando y aclarando cualquier tipo de duda que pueda surgir. Bueno, este es un texto bastante accesible, es introductorio a la materia, ¿sí? Donde va a tratar cuestiones de qué es la ciencia, quién o qué disciplina define qué es la ciencia, cuáles son las características de la ciencia, cuál es la relación con la tecnología y demás, ¿sí? Entonces, la gran pregunta que se va a hacer es, ¿qué es la ciencia? ¿Sí? Y va a decir que la ciencia es un tipo de conocimiento, ¿sí?, que intenta describir la realidad de la manera más como adecuada, por decirlo de alguna manera. Es decir, intenta o pretende tener cierta precisión, ¿sí? Pero aquí el texto va a señalar que, o va a comenzar con señalar que la ciencia, en definitiva, es un tipo de conocimiento y no es todo el conocimiento. Por eso va a distinguir un tipo de conocimiento que se llama sentido común del conocimiento científico. Y este conocimiento que pertenece al sentido común tiene que ver con las cosas cotidianas del día a día. Por ejemplo, conocer el significado de las luces del semáforo. No es un saber, un conocimiento que busque una verdad, sino que es un conocimiento que permite al ser humano funcionar en el día a día, ¿sí? Por otro lado, el conocimiento científico va a tener ciertas características que, si bien en el texto no las plantea, es importante poder mencionarlas como para orientarnos. Podemos decir que el conocimiento científico, en primer lugar, busca el conocimiento de la verdad, ¿sí? Que utiliza un método de investigación que es racional, porque utiliza razonamientos, es sistemático, es decir, que es una estructura jerárquica de conocimiento, ¿sí? Y no me acuerdo si ya lo dije, pero es metodológico, es decir, utiliza un método de investigación y justificación. Eso para ir diferenciando estos dos tipos de conocimiento, el del sentido común y el propio del conocimiento científico. Ahora, el fenómeno de la ciencia, señala este texto, puede ser abordado desde distintas perspectivas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos acercarnos a la pregunta de qué es la ciencia desde un abordaje desde la historia, ¿sí? Por ejemplo, que podemos ver o estudiar o conocer el desarrollo a lo largo de los tiempos que tuvo la ciencia y cómo se la fue entendiendo. También podemos estudiar la ciencia desde una perspectiva psicológica y sociológica, que tiene que ver con la actividad creativa o la actividad científica que llevan a cabo los humanos, ¿sí? Lo mismo en contexto social. Y finalmente también se puede considerar la ciencia desde un abordaje de la ética, porque grandes descubrimientos o grandes progresos científicos y tecnológicos plantean dificultades problemáticas al ser humano. Un claro ejemplo es, por ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear y cómo, digamos, esta energía nuclear después fue utilizado para hacer bombas de destrucción masiva, ¿sí? Entonces hay una cuestión ética de si es posible, ¿es permitido hacerlo? Como por ejemplo el tema de la clonación de seres humanos. Supongamos que se llega al punto que es posible. ¿Es permitido? ¿Es lícito? ¿Es bueno para el ser humano? De todos modos, el texto no se va a centrar en eso, simplemente lo menciono para que se vaya entendiendo que hay distintos abordajes. Pero el tipo de abordaje en el que nos vamos a centrar nosotros es desde la epistemología. La epistemología es una disciplina filosófica, ¿sí?, que forma parte de la teoría del conocimiento, que también se la llama nociología. Nociología viene del griego, de gnosis, que significa conocimiento, y logos, saber. Entonces la nociología sería el estudio del conocimiento. Hoy en día se la llama teoría del conocimiento. La epistemología, también es un término que viene del griego, viene de episteme, que significa verdad, y logos, estudio. Entonces, antiguamente se entendía que la epistemología es el estudio de la verdad y que la epistemología se iba a encargar o se encarga de dictaminar o señalar qué criterios
aplicar para saber si conocemos con verdad o con falsedad, en definitiva. Pero bueno, en la actualidad la epistemología se la entiende más como una filosofía de la ciencia, como la reflexión filosófica acerca de cuestiones científicas, ¿sí? Entonces, es la epistemología, en definitiva, quien va a brindar los criterios de cientificidad. ¿Qué se refiere con criterios de cientificidad? Serían como criterios de demarcación, es decir, aquello que me distingue lo científico de lo no científico. Nosotros ya distinguimos un conocimiento común, del sentido común, de un conocimiento científico. Y en definitiva, la gran diferencia tiene que ver con que hay una metodología en uno y en el otro no. Es decir, son claras las diferencias, ¿sí? Entonces, quien va a dictaminar estos criterios de cientificidad va a ser la epistemología. Ahora, estos criterios no son claros, no son evidentes como podríamos llegar a pensar. Estos criterios, por lo general, son establecidos de manera convencional. Cuando nos referimos a convencional, estamos hablando que la comunidad científica, ¿sí? Y en este caso la comunidad de epistemólogos, se pondrían de acuerdo respecto a qué debería considerarse científico. Esto no es lo mismo que arbitrario o caprichoso, ¿sí? No es que hay un por qué sí, sino que hay como una reflexión fundamentada de por qué algo va a ser considerado científico y algo no, ¿sí? Por eso la epistemología va a cumplir una función normativa, es decir, va a establecer las pautas, ¿sí? Las pautas, los criterios que se deben cumplir para que un saber sea científico, ¿sí? Entonces, repaseando rápidamente antes de seguir a este siguiente tema, vimos que la epistemología, la ciencia puede ser abordada desde diversos puntos de vista, ¿sí? Y que nosotros nos vamos a centrar en la postura de la epistemología. Ahora bien, dentro de estos múltiples abordajes, y es un tema muy importante a tener en cuenta, es la relación entre tecnología y ciencia pura, porque no es lo mismo la tecnología y la ciencia pura, aunque muchas veces podamos confundirlas y además que se implican mutuamente, ¿sí? Tienen una relación casi de equivalencia, es decir, si bien podemos distinguir una de la otra, no es tan claro el límite de qué es tecnología y qué es ciencia pura, se reclaman mutuamente, serían dos caras de la misma moneda, ¿sí? Es decir, el progreso de una implica el conocimiento de la otra. Pero bueno, ¿qué es la tecnología? Vamos a decir que la tecnología es la aplicación de conocimientos, ¿sí? Con un fin práctico, ¿sí? Lo que se busca a través de la tecnología es establecer una serie de instrucciones para resolver determinadas cuestiones. En cambio, la ciencia pura se va a encargar de la descripción de fenómenos, ¿sí? La descripción y explicación, mientras que la tecnología va a atender a una finalidad práctica, ¿sí? Sería como la aplicación práctica del conocimiento científico. Y va a suceder que hay una estrecha interconexión. Entonces, muchas veces, o ha sucedido a lo largo de la historia, que progresa más, no sé, la tecnología que la ciencia, pero el progreso de la tecnología arrastra a la ciencia a equiparar ese nivel, ¿sí? O viceversa, la ciencia llega a un punto que requiere que la tecnología se adapte, se actualice para seguir progresando, ¿sí? Bueno, eso es todo por este pequeñísimo video por ahora.